Buen día para todos. Seguramente en la jornada de hoy vamos a escuchar, a ver y a leer distintas exposiciones vinculadas a un tiempo pasado, de 41 años atrás, cuando se produjo en el país el último golpe de Estado que la sociedad más joven, aquellos que nacían para aquella época y que hoy tienen 40 años, y los que tienen menos de esa edad, imaginan, porque así se presentó, que fue un golpe militar. Y la verdad, que al igual que en 1955, fue un golpe cívico-militar. Es decir, con activa participación de los civiles, y además, con la conducción económica de los civiles, que llevaron a la destrucción definitiva de las Fuerzas Armadas, en un país que está totalmente desarmado y abierto a cualquier penetración, y una sociedad que hoy escucha a diarios hablar del 30% de pobreza de la sociedad que habita uno de los países más ricos de la Tierra. Por lo tanto, es importante que prestemos atención a cómo ocurrió ese episodio, por qué ocurrió ese hecho. Y entonces inmediatamente hay que irse a 1946, cuando Perón repatrió la totalidad de la deuda externa argentina y comenzó un notable desarrollo de la soberanía nacional. La última elección del gobierno de Perón había sido para elegir vicepresidente de la República, cuando fallece en el uso de ese lugar Hortensio Quijano, después que Perón había sido reelecto. Y se llama a comicio, y en ese comicio el peronismo duplica a la Unión Cívica Radical, saca 5 millones de votos contra 2,5 millones. Es decir, la sociedad argentina ampliamente estaba de acuerdo con el gobierno de Juan Domingo Perón. Y entonces se dieron cuenta que por las urnas no podían llegar. Y como ya el principal derrotado del peronismo, que había sido Gran Bretaña, esencialmente Inglaterra, había tenido tiempo de recuperarse de la posguerra, empezaron a buscar los contactos y empezaron a tratar de instalar la posibilidad de recuperar esa gravitación que habían tenido sobre el futuro y el destino argentino los que nos invadieron territorialmente 9 veces, contando la última ocupación de Malvinas. Nos invadieron militarmente 9 veces. Y allí, así como en 1955 un grupo de nacionalistas clericales creían que estaban bien lo que hacían ellos, asociándose con todo el arco opositor, porque las jerarquías eclesiásticas de la iglesia de entonces estaban en contra de Perón, porque Perón, entre otras situaciones, había terminado con los pobres. Y esto que le voy a decir, que va a sonar hasta duro, el Partido Comunista, el Partido Socialista y hasta la Iglesia se habían quedado sin clientes. No había motivos para que se pensara de esas formas o para que se concurriera a esa Iglesia de un concepto ampliamente conservador, donde se usaba la limosna y que Perón reemplazó en la sociedad por la justicia social, aplicando la doctrina social de la Iglesia que la jerarquía eclesiástica no aplicaba en la Argentina. No era poco lo que estaba pasando en el 55, pero esencialmente lo que no se perdonaba era la repatriación de la deuda, porque el proyecto era Argentina endeudada permanentemente, nos va a seguir entregando sus riquezas. Y finalmente, financiaron un bombardeo a la Plaza de Mayo, mataron a cualquiera, asesinaron a cualquiera, y se fueron a un protectorado británico, al Uruguay. Los asesinos que habían masacrado a la gente y que Canicoba Corral hasta el día de hoy tiene allí 20 cuerpos y nunca más los tocó.
Y entonces vino el 16 de septiembre y Perón dijo, si me quedo, muere 1 millón de personas en una guerra civil y seguramente después terminarán viniendo los marines, y prefirió irse al exilio. En esos 18 años de exilio, la Argentina, en plena dictadura de Aramburu, se hizo socia del Fondo Monetario Internacional y pasó de país acreedor, o sea, nos debían a nosotros, varios países del mundo, entre ellos la propia Israel nos debía $1 millón, y pasamos nosotros, en 2 años, de acreedores a ser deudores. Después se dividió la Unión Cívica Radical, cuando en la modificación de la Constitución de 1949, que con un bando militar cambiaron, y se realiza en Santa Fe, se pelean los radicales y la intransigencia nacional, encabezada por Oscar Allende, sector que respondía a Arturo Frondizi, rompe y se levanta y se va, y se quedan sentados socialistas, radicales, que después serían más unionistas, radicales que conducía Balbín, y se fractura el radicalismo. Y se hace un pacto en el exilio que lo genera Frigerio, el abuelo del actual ministro del Interior de Macri, para que, un hombre que venía del Partido Comunista, para que los votos peronistas le permitieran ser presidente a Frondizi, con el compromiso de Frondizi de poner en libertad a los dirigentes que estaban presos, había 14.000 presos en Argentina, y se cumple una parte nada más, y que se devolvieron los sindicatos a los trabajadores, entre otras tantas cosas que se había pactado. Y Frondizi sigue en su gobierno soportando la presión de ese sector militar que le había sentido el gusto durante Aramburu y Rojas al poder y que lo presionaba para que de ninguna forma permitiera que el peronismo volviera. Y entonces el peronismo se le ingenió con boletas de distinto nombre, color, Partido Laborista, Unión Popular, Tres Banderas, Partido Blanco, cualquier color y cualquier nombre servían, porque para Perón, que creó un movimiento, el partido político es nada más que una herramienta transitoria para llegar al poder. Y cuando finalmente se permite que esos sectores llamados neoperonistas en aquella época vayan a elecciones, y después de un triunfo espectacular de Unión Popular en la provincia de Buenos Aires y entre varias provincias más que ganó el peronismo, no aguantan más, lo voltean a Frondizi. Otra vez gobierno militar, peronismo proscrito, aparece Ilia. Y así, en ese gabinete de Ilia, aparece uno de los criminales del bombardeo, que era el fiel representante del pensamiento británico, Miguel Ángel Zavala Ortiz, canciller de Ilia y civil que ametralló al pueblo en Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Pero además el encargado, cuando Perón quiso retornar, de hablar con el embajador norteamericano y con el inglés, para que a Perón lo detengan en Brasil y lo manden de vuelta a su lugar, a Madrid. Es que él pertenecía al pensamiento de San Martino, de Santander, y de aquellos que habían inventado, ya en la época de la Unión Democrática, que Perón era nazi. Siempre trabajaron para la inteligencia inglesa. Así las cosas, otra vez aparecen los militares. Y después de Onganía, aparece Leviston y finalmente Lanusse se anima. Y aquí se produce una gran novedad. Lanusse ya no respondía solamente a los intereses ingleses, a los intereses norteamericanos, respondía a la Unión Soviética, que estaba en pugna y que a partir de allí quería trabajar seriamente. Estamos hablando de la década del 70, cuando ya la Revolución Cubana estaba en su desarrollo, cuando los jóvenes argentinos iban a La Habana para ver de qué se trataba, y cuando en la Argentina la resistencia peronista histórica
ya había visto la segunda camada, los hijos de esos resistentes y también los hijos de los que habían volteado a Perón, que se transformaban ahora en adictos al retorno de Perón y en guerrilleros. Y así las cosas, terminamos con un episodio ya en la época de Onganía. Había ocurrido el desarrollo de la guerrilla, el secuestro de Aramburu, etcétera, etcétera. Y así terminamos entonces llamando a elecciones Lanuse y con el triunfo de Cámpora Solano Lima, porque a Perón lo seguían proscribiendo hasta que Perón se vuelve a hacer cargo del país. Y cuando Perón se va de este mundo, todo se precipita. Y entonces, por primera vez en la historia de la Argentina y del mundo, una mujer asume la presidencia de la República, y María Estela Martínez, una señora que toda su familia había estado afiliada al radicalismo en Villa Adelina, con su hermano Eduardo y demás, y que era la esposa de Perón, asume la presidencia de la nación. Para que ustedes tengan dimensión de lo difícil que era que no estuviera Perón, es decir, la ausencia de aquel conductor de la historia, la señora de Perón tuvo, escuchen bien, a estos ministros del Interior: Benito Jambí, Alberto Rocamora, Antonio Benítez, Vicente Damasco, Ángel Federico Robledo, que simbólicamente, Robledo, que era masón, asumió el 16 de septiembre del 75, mire qué fecha, y Roberto Antonio Ares, que había asumido el 15 de enero del 76 y que hace 41 años le tocó el golpe de Estado. Como ministro de Relaciones Exteriores, todos los ministros que cambió Isabel: Alberto Juan Viñes, Ángel Federico Robledo, que estaba en todas, Manuel Arauz Castel, Raúl Quijano, a este canciller que había asumido el 19 de enero del 76, lo toca el golpe. Ministro de Economía, un comunista, pero que con el beneplácito de Perón había llegado a la inflación cero. El primer ministro de Economía en el 73 fue José Bergelbar y siguió con Isabel. Del 1 de julio que falleció Perón hasta el 21 de octubre del 74. Después lo cambiaron por Alfredo Gómez Morales, con Celestino Rodríguez, un administrativo que lo hizo poner López Rega, pero que atrás estaba el cerebro que había hecho el desastre, que no era justamente un peronista, que era así. Después Antonio Cafiero, y el golpe lo toma como ministro de Economía a Emilio Mondelli. En el Ministerio de Cultura y Educación había estado Jorge Alberto Tayana, el padre del actual Tayana, es decir, del que ahora conocemos. Después había estado Carlos Villone, un hombre que respondía a López Rega. Rodolfo Roballos, un hombre de carrera del Ministerio que llegó a ese cargo. Carlos Alberto Emery, y el golpe toma Aníbal de Marco, un militante, un hombre empresario, de compañías de seguro, que ya lo contó el otro día, que 60 días antes le pidieron una reunión urgente con la presidenta por parte de los comandantes, y él consideró que no era importante. El Ministerio de Defensa estuvo a cargo, otra vez, miren ustedes cómo se mueve la masonería, Ángel Federico Robledo, Adolfo Sabino, Jorge Garrido, Tomás Botero, Ricardo César Guardo, y el golpe lo toma a José Dehesa. ¿Quién era Dehesa? El yerno de Lonardi, del que se levantó en armas en el 55 contra Perón. En el Ministerio de Trabajo, Isabel tuvo a Ricardo Otero, de la UOM, Cecilio Conditi, que alguna vez también manejó la AFA, Carlos Federico Ruscau, el que después, cuando fue gobernador hace poco tiempo, si lo votaban le entregaba la segunda zapatilla, Miguel Unamuno, que había asumido el 3 de febrero del 76 y lo tomó el golpe de Estado. Es decir, era muy difícil gobernar porque había presión de todas partes. Y entonces, a cada rato había un cambio de ministro, lo que mostraba también inestabilidad. Y lo que permitía
que se fueron desarrollando distintas actividades. Pero desde el regreso a la democracia hubo un grupo que no le importó en absoluto y que se organizó y que tenía todo armado para que fuera reconocido un sector de la Argentina como país independiente. Y fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, con su brazo político, el PRT, que en realidad habían producido varios combates militares, vestidos con uniforme militar, de verde, cuando en realidad se habla ahora de lo que pasó después. Pero en plena democracia y en Tucumán, el ERP sostuvo batallas con las Fuerzas Armadas muy fuertes. Y hubo 94 enfrentamientos durante una campaña que aparecieron 3 combates que fueron trascendentes en esta historia. El combate de Río Pueblo Viejo, esto fue el 14 de febrero del 75, el combate de Machalá, el 28 de mayo del 75, que fueron casi definitorios para vencer a ese ejército irregular que internacionalmente se movía como para liberar una zona de la Argentina para hacer otro país. Y evidentemente estas cosas quedan en el olvido. Seguramente esta tarde nadie se acordará de esto, sino del otro, del repudio a lo que hicieron los militares. Pero nos parecía que era imprescindible hacer este introito para que usted entendiera entonces lo que a continuación va a escuchar con voces protagonistas de la historia, porque si no, a lo mejor no se termina de entender. La guerrilla por un lado, los dirigentes sindicales por el otro lado, los políticos por el otro, los empresarios, todos presionaban para un gobierno que conducía a alguien que ni Perón lo puso de candidata, ni tampoco ella imaginó nunca que se iba a encontrar con esa opción. Sin embargo, no la voltean a Isabel por estas cosas. No cae el gobierno de María Estela Martínez de Perón por los errores, sino por los aciertos, porque otra vez la deuda externa había comenzado a bajar y se había quitado en un corto periodo 5.000 millones de deuda externa, es decir, bajaba otra vez el endeudamiento argentino. Se había tomado una determinación importantísima que fue la nacionalización de las bocas de combustible, es decir, la Shell y la ESO podían hacerlo más caro, que es el cateo, o sea, la investigación, explorar, sacar el petróleo, pero YPF manejaba la caja, que en definitiva es lo que le importa a ellos. YPF era nacional. Y eso no se lo perdonaron nunca. Tampoco perdonaron que el trabajador en ese momento estuviera en el 50% de las ganancias y la ley de contrato de trabajo. Es decir, no cayó ese gobierno 6 meses antes por los errores que pudo tener, y a lo mejor que eran muchos. Cayó por los aciertos. Lo voltearon como en el 55 Perón, porque no querían que la deuda se pague, no querían que se achicara la relación de dependencia con lo exterior. Pero con un nuevo ingrediente. Ahora ya no eran solo los ingleses, ahora eran norteamericanos y rusos participando en este nuevo golpe de Estado. Hace 41 años se empezaron a escribir el 30% de los pobres de la Argentina de hoy. Se debe entender esto para entender lo que nos pasó. Con gran dolor debo transmitir